En el año 1760, una familia de apellido Collins que hizo su fortuna a base del negocio pesquero logró establecerse en un pequeño pueblo, y donde el hijo de la familia llamado Barnabas Collins, que se había involucrado con la sirvienta, le menciona que esa relación era momentánea y que él no la amaba. Y por supuesto la sirvienta llamada Angelique resultó ser una bruja quien utilizando magia negra consiguió asesinar a los padres de Barnabas. Y por supuesto Barnabas estaba convencido de que el fallecimiento de sus padres no era un accidente e intentaba averiguar sobre la magia negra y las maldiciones. Pero además durante su pérdida Barnabas conoce a una mujer llamada Josette, de quien se enamoró profundamente. Pero como era de esperar, Angelique, que aún trabajaba en la casa, estaba celosa y utilizando nuevamente una maldición consigue que Josette camine hasta el risco de la viuda, donde muchos deciden terminar con su propia vida. Y por supuesto Barnabas intentó llegar con ella, pero solo puede escuchar algunas palabras. Ayúdame. Y de esta forma Josette cae por el risco y termina perdiendo la vida en ese lugar ante la mirada atónita de Barnabas, quien por supuesto ante esta situación decide también terminar con su propia vida. Pero en ese momento podemos ver que Barnabas no fallece porque la bruja que miraba de lejos echó una maldición sobre él. ¿Qué es lo que me hiciste? Y donde al parecer lo condenó a convertirse en vampiro para que sus pérdidas y sufrimiento nunca terminen. Además, al entender que Barnabas jamás sería de ella, Angelique puso a los ciudadanos en su contra para que lo capturen. Después, Barnabas es llevado a un sitio alejado donde es enterrado para toda la eternidad ante la mirada de esa maléfica bruja. ¡Me repugnas! Continúa. 200 años después conocemos a una mujer llamada Victoria, quien llega a la antigua casa Collins para ser institutriz del pequeño que vive en esa casa, y donde conocemos a algunos Collins de esa época como la señora Elizabeth y su hija Caroline. Además, el hermano de la señora Elizabeth llamado Roger y su hijo David, quien al parecer cree ver el fantasma de su madre fallecida. Por eso también vive con ellos la doctora Hodman, que está ahí para ayudarlo. Más tarde, y mientras se preparaba para descansar, Victoria puede ver a alguien escondido con la sábana y piensa que es el pequeño, pero al quitarla observa que es un fantasma, a quien le menciona que él ya viene, y por supuesto por alguna razón Victoria no está sorprendida y sigue al fantasma, a quien menciona nuevamente que él ya viene y después desaparece bajo la casa. Mientras tanto, en una construcción cercana al pueblo, los trabajadores encuentran un ataúd muy extraño, y al momento de quitar las cadenas, un extraño ser aparece y comienza a eliminar a cada uno de los trabajadores que intentaban escapar de ese lugar. Y así podemos ver nuevamente a Barnabas, quien ofrece disculpas, pero después de tantos años está sediento de sangre y termina asesinando a este último sujeto. Y por supuesto Barnabas está sorprendido con el cambio de época, pero aún así consigue llegar a la casa Collins, y donde después de hablar con la señora Elizabeth sobre la bruja y las maldiciones que rodean a la familia Collins, Barnabas menciona que a pesar de haber sido convertido en vampiro, nadie de la familia debe temer su odiosa naturaleza. Entonces, después de mostrar un pasadizo secreto donde guardaba algunas joyas, Barnabas y la señora Elizabeth deciden que nadie más de la familia debe saber que él es un vampiro para no causar problemas. Después, ya durante la mañana, Barnabas conoce a toda la familia y por supuesto al ver a Victoria queda impactado porque ella tiene un parecido enorme con su amada Josette. Pero por el momento Barnabas está enfocado en que la familia sea reconocida nuevamente porque al parecer el negocio pesquero decayó. Mientras tanto vemos a Angelique, quien al parecer consiguió hacer una fortuna durante estos años también con el negocio pesquero. Además se mantiene joven porque es una bruja, pero lo importante es que Angelique se entera que alguien asesinó a unos trabajadores dejando extrañas marcas en el cuello, y por supuesto Angelique se da cuenta que Barnabas fue liberado y decide ir a la casa Collins para visitarlo. Entonces ya en la casa, y como era de esperar, Barnabas está furioso por haber sido encerrado tantos años y le menciona a Angelique que es una zorra de Belcebú. Pero aún con las amenazas, Angelique menciona que las cosas cambiaron y ahora ella es la más importante del pueblo y él solo es un extraño que le teme al sol, y así le da la bienvenida a esa nueva realidad. Y por supuesto Barnabas está decaído, pero después de hablar con Elizabeth y contarle todo lo que pasó hace tiempo con la bruja, decide seguir adelante y llevar el nombre de la familia Collins nuevamente a la gloria. Y así, utilizando las joyas que guardó hace tiempo, Barnabas realiza múltiples reparaciones, primero en la casa y después en la pequeña fábrica que había quedado abandonada. Y por supuesto Angelique veía molesta el funcionamiento de ese nuevo lugar. Más tarde, la doctora, que estaba muy intrigada por el comportamiento de Barnabas, y al realizar una de sus sesiones de
de psiquiatría descubre que él es un vampiro. Y por supuesto habla con Elizabeth, quien la convence para que no diga nada y que utilice esta oportunidad como una investigación científica. Después, durante la noche, Barnabas encuentra a algunos hippies y habla con ellos por un momento sobre el amor en esos tiempos y cómo podría enamorar a Victoria. Pero al terminar no puede evitar su instinto de vampiro y asesina a todos en ese lugar. Ya durante la mañana la doctora ayuda a Barnabas para hacerse una transfusión de sangre y ver si de esta manera puede convertirse nuevamente en humano, pero la doctora también cuestionaba que no debería quitarse algo que le permite estar joven por siempre. Más tarde, y como era de esperar, Barnabas convive con Victoria y trata de acercarse más a ella para conquistarla. Mientras tanto, Angelique está muy molesta porque la familia Collins aparece nuevamente en el negocio y como no quiere competencia, ordena que llamen a Barnabas para una reunión. Entonces, ya en el lugar establecido, Angelique intenta convencer a Barnabas para vender su fábrica. Además, le menciona que aún lo ama y que puede utilizar otros métodos a los cuales no puede negarse. Y por supuesto, Barnabas cede a sus bajos instintos y ambos tienen un momento de intimidad muy intenso en ese lugar. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Y donde por supuesto terminan destruyendo todo en esta intensa actividad de pareja, pero aún así Barnabas menciona que no puede volver a estar con ella, y por supuesto Angelique menciona nuevamente que si no puede tenerlo hará todo lo que está en sus manos para destruirlo. Mientras tanto, de vuelta en la mansión, vemos que Victoria es visitada nuevamente por el fantasma de Josette, quien la guía por el pasillo hasta el mismo lugar y solo le menciona que debe ayudarla por alguna razón. Después, durante la mañana, Barnabas menciona a la familia que organizará una fiesta para que el pueblo sepa que los Collins continúan siendo muy importantes en esa ciudad. Entonces, ya durante la fiesta, Barnabas habla con Victoria, quien al parecer después de convivir en esa casa también se enamoró de él. Además, cuenta lo difícil que fue su infancia porque sus padres la llevaron a un manicomio porque al parecer también veía fantasmas, pero aún así después de varios años de tortura consiguió escapar del manicomio y ya sea por causa sobrenatural o el destino llegó a la casa Collins, y donde por supuesto al parecer ambos están destinados a estar juntos. Mientras tanto, y como era de esperar, Angelique también se enteró de la fiesta y llega sin ser invitada a ese lugar, y donde por supuesto ve a Barnabas junto a Victoria y se pone furiosa. Debe ser por elegancia. Ya durante la mañana, Barnabas, que intentaba hablar con la doctora, se da cuenta que ella no lo estaba ayudando a convertirse en humano, sino que utilizaba su sangre para intentar seguir siendo joven. Y como era de esperar, Barnabas se molesta y después de mencionar algunas palabras sobre esta traición, decide asesinar a la doctora consumiendo toda su sangre. Después, junto al mayordomo, lleva rápidamente el cadáver de la doctora hacia el lago y decide arrojarla en ese lugar. Más tarde, y de vuelta en la mansión, Barnabas encuentra a Roger tratando de sacar las joyas del sótano, y por supuesto, como es parte de la familia, no puede asesinarlo y le da la opción de ser un buen padre para David o irse de la casa. Y como era de esperar, Roger, que al parecer es un desgraciado, nunca le interesó su hijo y decide irse. Pero lo más importante es que durante esta despedida ocurre un accidente con la lámpara donde Barnabas salva a David, pero también revela que es un vampiro. Y como era de esperar, toda la familia está sorprendida, incluyendo a Victoria, que se aleja muy confundida de la sala. Entonces Barnabas decide ir con Angelique para exigirle que lo libere de esta maldición y deje de ser un vampiro, pero como era de esperar, ella ofrece algunas condiciones que Barnabas no está dispuesto a cumplir. Entonces la bruja, al ver que Barnabas nuevamente la rechazó, decide aprisionarlo en otro ataúd. Después lo lleva al cementerio, donde al parecer muy pocos pensarían en abrir alguna tumba sellada. Pero afortunadamente el pequeño David llegó a ese lugar porque el fantasma de su madre fallecida le contó que Barnabas había sido aprisionado. Mientras tanto, la bruja, que consiguió que la fábrica de los Collins se incendiara, también grabó a Barnabas confesando que él había asesinado a los trabajadores y a los hippies. De esta forma consigue poner nuevamente al pueblo en contra de Barnabas y los Collins. Entonces Angelique, acompañada de varios policías y algunas personas, llegan a la casa de los Collins, donde por supuesto Elizabeth defiende que su familia construyó ese pueblo a base de esfuerzo y no pueden pagarles de esa manera. Aún así, Angelique exige a los policías que sean arrestados por encubrir a un asesino, pero en ese momento Barnabas aparece y menciona que aceptará cualquier castigo, pero que Angelique debe ir con él porque igualmente oculta su verdadera apariencia. Entonces Barnabas se acerca hacia ella y consigue morderla para que la bruja, después de atacarlo, muestre algunos aspectos de su verdadera forma.
Y por supuesto la policía aleja a las personas mientras Angelique ingresa a la mansión para hablar con Barnabás, y donde le menciona que nada de esto habría pasado si él la habría amado. Después inicia una discusión donde Elizabeth interviene y quiere que la bruja se vaya de su casa. Por eso intenta asesinarla asestándole algunos balazos, pero como era de esperar, la bruja al parecer no recibe mucho daño y consigue levantarse. Después, utilizando magia negra, consigue que las paredes de la casa empiecen a sangrar y algunas estatuas cobren vida. Y por supuesto una de las estatuas consigue capturar a Barnabás por un momento. Entonces Angelique aprovecha la ocasión y cuenta cómo asesinó a los padres de Barnabás y también a la madre de David, porque al parecer aún estando enamorada de Barnabás siempre ha odiado a esa familia adinerada. Después se acerca a Barnabás y le menciona que su destino era estar juntos, pero en ese momento David también aparece en ese lugar y menciona que su madre vino para saldar algunas cuentas con la bruja. De esta forma el fantasma de la señora aparece y consigue que Angelique sea lanzada de manera violenta contra algunos cristales, y por supuesto la bruja queda noqueada por un momento y Barnabás es liberado. Después todos se apresuran para salir debido al incendio, pero Barnabás habla por última vez con Angelique, y donde le menciona que hubo un momento que él sí la amó, pero ella solo quería poseerlo, y debido a esto Angelique no puede amar y esa será su maldición. Entonces la bruja decide arrancarse el corazón y antes de fallecer le menciona a Barnabás que es suyo. Después Barnabás va en busca de Victoria, quien al parecer también recibió el maleficio de la bruja y se dirige rápidamente hacia el risco donde pretende terminar con su propia vida, pero Barnabás llega justo a tiempo y no deja que esto suceda, pero aún así Victoria menciona que no pueden estar juntos debido a que ella se hará vieja y morirá y él vivirá por siempre. Por eso, a pesar de la maldición, decide lanzarse, pero Barnabás no quiere perderla y al momento de la caída muerde a Victoria con la esperanza de salvarla. Aún así, Victoria al parecer falleció, pero volvió a la vida como vampiro y con el alma de Josette, y así ambos al fin vuelven a reunirse y Barnabás menciona que su maldición por fin se ha roto. Pero también vemos que en el fondo del lago varios peces rodean alguna cosa muy extraña en ese lugar. Y así termina esta historia. Si les gustó el video no olviden comentar y suscribirse.